¿ya? Juan 17, hermanos. Hemos terminado de ver la semana pasada el discurso en el aposento alto, ¿cierto? El libro de Juan nos detalla de una cena que comparte el Señor con los discípulos, apóstoles, en la que se revela la identidad del traidor, donde éste se va, y ahí el Señor comienza a decirle concretamente a ellos que, bueno, Él partiría, Él volvería al Padre, lo dice de diferentes maneras, y ellos, su corazón se apesadumbra, se entristecen, ellos, como cualquiera de nosotros que tiene que ver partir a alguien, o diferentes situaciones que tal vez nos entristecen a nosotros, el Señor vio esto en los apóstoles y le da una serie de enseñanzas, promesas, les habla de unas herramientas que ellos tienen para soportar la espera hasta que un día Él regrese por nosotros y nos lleve junto con Él a donde está el Padre. Terminando esta sección, este discurso en el aposento alto, Juan 17, se nos presenta aquí una oración que hace el Señor Jesucristo. Hay discusión a esta si esto no es en realidad algo que ocurrió en Getsemaní o ocurrió inmediatamente después aquí en el aposento, después de sus palabras en el aposento alto, o ocurrió de camino al huerto allá en Getsemaní. Y ahí los teólogos discuten, ¿no? Porque esto tenemos que armonizarlo con los otros 3 evangelios y ver dónde calza, dónde ocurrió. La verdad, es una discusión válida, pero no es muy relevante, hermano. Ya lo que nos concierne a nosotros es ver el contenido de esta oración. Una oración que nos va a revelar el corazón del Salvador y que nos va a... Ojalá, hermanos, pueda darnos tranquilidad a nosotros también, porque igual que los apóstoles que se retrata en los capítulos anteriores, ahí en el aposento alto, estamos sin la presencia física de nuestro Señor en un mundo caído que nos aborrece como ha aborrecido a nuestro Señor. En un cuerpo caído, sujeto a fatigas, cansancio, dolores, en una sociedad caída que nos falla, que nos lastima, que nos hiere. Nosotros, salvando la brecha cultural, la brecha histórica, ¿cierto? Estamos en unas condiciones similares a ellos. En un mundo caído, en un cuerpo caído, pero con la esperanza puesta en un Salvador. Y a partir de esta oración, el Señor va a traer diferentes consuelos, promesas también para nosotros, y que puedan traernos paz, gozo, que son algunos de los temas centrales que aquí ha tratado el Señor en estos versículos. El capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza, hermanos. Y me encanta esta última frase, versículo 33. Confiad, yo he vencido al mundo. Esto presenta una especie como de paradoja. ¿En qué sentido ha vencido al mundo? El mundo, digamos el sistema mundano, en unas pocas horas más llegará una turba de soldados. Alguien le dará un beso al Señor como señal de que Él es el maestro. Otras personas le tomarán preso. Durante toda esa madrugada Él pasará por un proceso, digamos un proceso de enjuiciamiento que rompe todos los parámetros. No se podían hacer en la madrugada, no hay testigos, no hay nada. Y Él va a pasar por este proceso casi dictatorial. En la mañana, hacia media mañana, será declarado, digamos, culpable por una multitud que dirá: suelten a Barrabás, ¿cierto? El mundo entero complotará, actuará de cierta manera para llevarle a Él a una muerte humillatoria ya en la cruz. Pero mire el versículo 33. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo se explica esto? Esta es una de tantas paradojas que
que encontramos en la palabra de Dios, como el primero será el postrero, ¿no? El que quiera servir será el último, el que se enorgullece será humillado, el que se humilla enaltecido. Hay diferentes paradojas en la Biblia y esta es una de estas. Vencer al mundo, pero sufriendo y padeciendo al mundo. Versículo 33. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿En qué sentido? En que vivió siempre en obediencia al Padre, en sujeción a la palabra, e hizo en su ministerio, aquí en su encarnación, en su ministerio público, lo que el Padre quiso. Y a lo largo del Evangelio de Juan, varias veces hemos visto al Señor Jesucristo diciendo, yo no hablo de mí mismo, sino lo que el Padre me mostró, o lo que el Padre me dijo, y se ve como Él vuelve al Padre y pide glorificar al Padre constantemente, y lo ha hecho en su vida. Pero el mundo le va a crucificar, le va a declarar culpable, e inclusive le van a matar, digamos allá en la cruz, pero Él dice, he vencido al mundo. Y es encantador esto, porque también veíamos la semana pasada que Jesús le decía esto mismo a los apóstoles. Ellos estaban tristes por esta situación, la partida de su maestro, la partida del Cristo, y Él decía, bueno, el principio era el principio de transformación, no el de sustitución. Es decir, ellos estaban tristes porque Él se iba, y Él no dijo, bueno, me voy a quedar ya. Entonces no voy a ir a la cruz para que nadie se ponga triste, yo me voy a quedar con ustedes para siempre aquí. No hizo eso. Él dijo, me voy igual. Y ustedes tienen que transformar el dolor en gloria, y con el Espíritu Santo se puede convertir en gozo esa situación si confían en mí y permiten que Dios haga algo poderoso en esta situación. En el capítulo 16, versículo 20 dice esto: lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y es así también con nosotros. ¿Estás pasando por una situación un poco difícil? Bueno, es como si Dios dijera, no la voy a cambiar, no va a desaparecer. No pidas que haga que eso termine, sino pide la fuerza y pídele al Espíritu que te ayude a convertir esta situación de tristeza, de lamento, en gozo. Y en ese sentido, Cristo también es vencedor, porque no puede evitar la cruz y va a tener que pasar por la cruz. Y va a ser un sacrificio, se va a humillar, va a morir como los pecadores, como los ladrones. La crucifixión era el castigo para los delitos más aberrantes, insurrección y diferentes tipos de delitos. Una comparación en nuestros, no tanto en nuestros tiempos, pero hace algunos siglos, sería la horca, la guillotina, la silla eléctrica, la cámara de gas. Es una pena de muerte para alguien que en los términos humanos ya no tiene ningún remedio ni expectativa de reinserción. Él va a padecer esto, pero esto no va a ser de lamento, sino de gloria. No va a ser una oportunidad. Esta muerte va a producir la vida eterna en muchas personas, y Él, el Señor Jesucristo, como ya lo ha hecho a lo largo del Evangelio de Juan, Él enseña con el ejemplo. Les enseñó de la humildad, pero Él mismo tomó el cántaro y el librillo y lavó sus pies. Les enseñó de la misericordia, y Él mismo fue a la mujer allí en Samaria, enemigo, ¿cierto?, con los judíos, y les predicó del agua de vida. Y ahora les dice a los discípulos, ustedes tienen que actuar de forma un poco resiliente con la prueba y permitir que Dios convierta eso en gozo. No la prueba va a seguir allí y yo voy a partir al Padre. Pero ustedes deben aprender entonces en el Señor a fortalecerse y ver cómo Dios obra a través de todas estas cosas. Y el Señor va a hablar de eso aquí en su oración. Capítulo 17, versículo 1, lo primero que vemos es que ora por Él mismo y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre,
la hora ha llegado. Y a lo largo del Evangelio de Juan hemos nosotros visto diferentes ocasiones donde se deja entrever que Jesús lleva una especie de cronograma, de una especie de planificación, un calendario divino, donde en la primera señal que hace allá en las bodas de Canaán, él se mantenía reticente de hacerlo porque su hora no había comenzado. Y a lo largo del Evangelio y de los otros 3 Evangelios, varias veces se le quiere prender a él o llevar a prisión. Y vemos que él se escabulle porque su hora no había llegado. Y en alguna ocasión inclusive las personas quisieron hacerle rey. Y él pasa de esto porque su hora no había llegado. Pero aquí, versículo 1 dice, la hora ha llegado. Aquí estamos nosotros en una especie de día clave, viendo diferentes partes de un mismo día. Esto probablemente ocurra la misma tarde, noche de aquella cena en el aposento alto, y estamos quizás acercándonos a lo que va a ser el arresto y el juicio y la crucifixión. Son horas claves. La hora ha llegado. La hora, versículo 17, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate lo que dice aquí. La hora ha llegado. ¿De qué? De que Él sea arrestado, entregado en manos de pecadores, enjuiciado injustamente, declarado culpable, condenado a la pena de muerte y humillado por todo el trayecto y hasta la cruz para morir de una forma indigna. Esa hora ha llegado, dice el Señor. Es una situación cruenta, de humillación, es una situación vergonzosa. Pero mira lo que dice ahí, versículo 1. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Desde el punto de vista humano, el Calvario, la cruz, es una exhibición repugnante de pecado, de injusticia, donde todo el pecado del mundo de alguna manera queda representado en esa escena, condenando a alguien inocente, ante el grito de la muchedumbre de crucifíquenlo, para morir de esta forma cruenta. Pero desde el punto de vista divino, versículo 1, la cruz reveló y magnificó la gracia y la gloria de Dios. Y parte de esto mencionábamos la semana pasada con este principio de transformación. Tomábamos algunos ejemplos de personas en el pasado y cómo Dios no cambió su circunstancia, pero sí su corazón, y a partir de eso Él hizo diferentes cosas a través de estas personas, como José, que llegó siendo esclavo, ¿cierto? Y él permaneció siendo esclavo, pero transformó la esclavitud en una gobernación de todo Egipto, ¿cierto? Como Daniel, que fue deportado a Babilonia y estuvo rodeado de los inconversos y de los paganos y en una situación difícil, pero convirtió esta deportación también en un tiempo de esperanza para el pueblo de Dios por medio de las visiones y profecías que él tuvo. Y también mencionamos cómo Jesucristo convertiría la cruz en gloria, la cruz en salvación. Algo que para el mundo es repugnante y vergonzoso, indigno. Él lo transformaría en algo que glorificaría al Padre. Las pruebas que sufras en tu vida no son excusa para pecar o para no glorificar al Padre. Son solamente un medio más para que nosotros le rendamos la gloria y la honra a Él. Y como Cristo transformó la cruz y Daniel la cautividad y José la esclavitud, y hay muchos más ejemplos en la Biblia, así podemos nosotros convertir las pruebas en una oportunidad más para darle la gloria a Dios. El Señor dice, la hora ha llegado. Pido por mí, dice. Él levanta los ojos al cielo, versículo 1, ¿no? Esta es una oración que Él va a decir. Y pide por Él, para que Dios se glorifique en eso que va a sucederle a Él en las próximas horas.
para que Dios haga su voluntad en aquello y convierta esa cruz de muerte en una cruz de vida eterna, versículo 2, para dar vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él pide, bueno, transforma esta situación. Ha llegado la hora, va a suceder esto, es inevitable, inexorablemente voy a ser humillado públicamente, voy a ser crucificado, voy a pasar por esta situación, pero glorifícate, Señor. Haz tu gloria en esta situación. Transforma esta cruz de humillación en una cruz de esperanza. Esta cruz de muerte, transfórmala, conviértela en una de vida eterna. Trae vida eterna a los que en ti creen por medio de esta muerte en forma de cruz. Y además, versículo 5, pide su gloria de regreso. El Señor, lo dice la Biblia, Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo. Y en este mes que está comenzando hoy, ¿cierto? Hacia el final del mes, culturalmente hay una celebración, se recuerda, tal vez el mundo lo tiene como Navidad, pero los creyentes hablamos de la encarnación, el acto donde Dios se hace hombre. Entonces, para que los hombres también podamos hacernos hijos de Dios. Cuando el Señor se encarna, restringe voluntariamente varios de sus atributos, justamente para tomar la forma de siervo. Pero la gloria le pertenece a Él. Versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él reconoce, yo tengo este poder, tengo esta gloria. Yo tengo mi lugar reservado allá también al lado tuyo. Versículo 5. Bueno, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Aquí estás diciendo, bueno, convierte esta cruz en una cruz de esperanza. Esta situación, transfórmala en algo que te lleve la gloria a ti. Y posterior a esto, recíbeme nuevamente porque te he glorificado, he sido obediente, he actuado conforme a lo que me has mandado que hiciese. 5. Entonces, Él está pidiendo su gloria de regreso. Que se le diera de nuevo la gloria que tuvo con el Padre antes de su encarnación. Y a través de toda esta escena, Él siendo entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para ascender a la diestra del Padre, es que las personas, versículo 3, tengamos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer personalmente a Dios por medio de Cristo, a través de confiar de una manera suficiente en el sacrificio que Él ha hecho en la cruz a favor nuestro. Mira Primera de Juan capítulo 5, por favor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Ahí está. Dice la Biblia ahí, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Me encanta esto porque Jesucristo está por ir a esta situación. Ha llegado la hora de que todo esto acontezca en Él. Estamos hablando de la cruz, la muerte, la humillación, la vergüenza. Pero Él dijo, yo he vencido al mundo.
y les dice a los apóstoles, y se nos permite ver como de primera mano esta oración de él, una oración victoriosa. Alguien ha dicho alguna vez que esta es una, si no decir la más importante oración jamás elevada en la tierra. La oración que haría el mismo Hijo de Dios. Y lo que denota aquí esta oración, hermanos, es que hay una actitud de victoria en él. Para el mundo o desde la perspectiva de los incrédulos, él ha perdido. Es un fracaso, ha fallado, va a ser arrestado, enjuiciado y va a morir. Y muchos de ellos nunca querrán creer en la idea de que él ha resucitado. Y para ellos, para muchas personas, Jesús está muerto aún. Pero él dice, te he glorificado, he vencido al mundo. Entonces ha llegado la hora, pasaré por esto, pero volveré al Padre y recibiré nuevamente la gloria que tenía antes de venir aquí a la tierra. Él no actúa como víctima, no es como pobrecito, no reniega de la situación, sino que ora desde una posición de victoria. Yo he vencido al mundo, dice él. Y esta es nuestra victoria en el mundo, hermanos. Nuestra fe. Si confiamos en Cristo, hermanos, como Él, podemos convertir las pruebas en oportunidades de gloria para que Dios sea glorificado. Si confiamos en Él como nuestro Salvador, podemos vencer al mundo. No vencer al mundo en términos mundanos, de imponer un imperio, derrocar un gobierno. No se trata de eso. Sino es la idea mantenernos santos y llevarle la gloria al Señor a pesar de un mundo que nos aborrece. Lamentablemente, muchas personas viven con una actitud, con un sentimiento como de miseria, como pobrecitos, renegando de todo lo que sucede, quejándose por cada cosa. Pero el Señor aquí nos anima. No es esa la actitud que debemos tener. En Cristo somos más que vencedores. Nuestra fe vence al mundo como Él ha vencido al mundo. No vivas con una actitud de perdedor. Cuando eres vencedor, has ganado ya si has puesto tu fe en Jesucristo. Si has conocido a Dios por medio de Él, ya eres victorioso. Esa actitud debe embargarnos a nosotros para aprender a convertir las pruebas y las situaciones en oportunidades de darle la gloria a Él. Él ora por Él en este sentido. Además, versículo 6, ora por sus discípulos. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí habla de la presencia de Dios, y cómo Dios tiene conocimiento de cada uno de nosotros. Hermano, hermana, en este ruego que está haciendo el Señor, no te está nombrando a ti, pero estás contemplado en esta oración. Dios sabía de ti que ibas a creer antes que nacieses, antes que fuese hecha la creación. En su omnisciencia, en su presciencia, Dios lo sabe. Este ruego también es por mí y por ti, hermanos. Y Dios está rogando aquí. Mira versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los tuyos, a los que me diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y yo digo, bueno, yo hice lo mismo, ¿no? Creo en Jesucristo, hermano, amén. Creo que ha venido del Padre. Creo que es el único y suficiente mediador y salvador de los hombres. Y él dice aquí, para con todos estos que han creído, refiriéndose puntualmente a sus apóstoles. Pero vamos a ver que esta oración después tiene un alcance mayor. Y cada uno de nosotros estamos contemplados allí también. Por cierto, un pequeño paréntesis.
Mira el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. La semana pasada veíamos que el Espíritu Santo en nosotros nos utilizaría como instrumento, ¿cierto?, para declarar al mundo. Utilizaba la palabra convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, decía la Biblia. Esa palabra convencer era un término legal que tenía que ver como la posición de un fiscal en acusatorio, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos utilizaría para salir al mundo y decirle: el veredicto para ustedes ya está escrito, porque no han creído en el unigénito de Dios. Decía ahí, capítulo 16, de pecado por cuanto no creen en mí, 16:10, de justicia porque no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo, de este mundo, ya ha sido juzgado. Entonces aquí el Señor decía: bueno, les utilizaré para que vayan al mundo y digan al mundo, su condena ya está escrita, a menos que crean en Jesucristo. Y cuando volvemos al capítulo 9, y ahora se refiere de nuevo a los creyentes, y dice, está elevando esta oración el Señor para los que han creído, los que han recibido la palabra, capítulo 17, 9, y dice: yo ruego por ellos, no por el mundo. Esto quiero tomar este segundo para explicar, hermanos. Esta idea de la paternidad universal es una doctrina, sobre todo católica, que tiene que ver con la idea de que todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado alguna vez a una persona hablar así? Todos somos hijos de Dios. Bueno, no es así, hermanos, estrictamente. Si somos honestos intelectualmente y bíblicamente, los incrédulos están bajo condenación y la ira de Dios. Y los creyentes hemos sido salvos de esa ira. No hay nada diferente, no somos especiales. Solo somos personas que hemos reconocido el pecado en nosotros. Y por eso necesitamos de un Salvador. El ruego no es por el mundo, porque el mundo le aborrece. El ruego es por nosotros que hemos creído en Él, amén, sus hijos. Y dice, versículo 9, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. ¿Y qué pide por ellos? Versículo 11, yo ya no estoy en el mundo, o no estaré mucho más tiempo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, mira lo que pide, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, ¿no? Para que se cumpliese la escritura. Fíjate, lo mencionamos al comienzo. Él pedía la gloria de regreso porque se autolimitó diferentes atributos para hacerse hombre. Uno de ellos es su omnipresencia. Jesús corporalmente podía estar en un solo lugar a la vez. O estaba en Galilea y no estaba en Judea, en Jerusalén, en Samaria. O estaba en Jerusalén y no estaba en Galilea. Y así el mismo ejercicio podemos hacerlo por muchas combinaciones, ¿ya? Solo podía estar en un lugar a la vez. Pero ahora se va de vuelta al Padre. No puede estar ahí con ellos y decirle, bueno, tengan mi paz, les doy mi paz, he vencido. No podré estar haciendo esto mucho más tiempo porque la hora ha llegado. Por lo tanto, versículo 11, guárdalos en tu nombre. Esto es una seguridad de salvación. Tal vez en la mente de algunos discípulos, la idea de que Jesús se fuera, quizás incurrieron en algunos pensamientos como, ¿y dónde queda el reino? ¿Dónde queda la vida eterna? Si Él va a morir, ¿y la vida eterna dónde está? Y si Él se va a ir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero aquí el Señor, versículo 11, dice, guárdalos en tu nombre. Más adelante dice que ninguno de ellos se va a perder. Esto es para darnos seguridad de salvación, a ellos y a nosotros. Hermano, si has puesto tu fe en Jesucristo,
puedes estar seguro de que tu tesoro está bien guardado. Seguros en las manos del Salvador. Nuestra seguridad depende de la naturaleza de Dios y no de nuestro carácter o nuestra conducta. Y eso es grandioso, hermanos. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, ¿quién podría ser salvo? Pero como depende de un gran Dios, poderoso y bondadoso, es que podemos confiar en que estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Amén. Guárdalos, dice ahí. Bueno, Él partirá, no estará más con ellos, pero sí estará su espíritu. Y Jesús, en cuerpo humano, pudo guardar a los suyos mientras estaba en la tierra. ¿No será mucho más capaz ahora Él, el Padre, y junto al Espíritu Santo, de guardarnos y tener seguro al pueblo de Dios? Además, mira lo que dice el versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si quedaba alguna duda de este principio de transformación, lo vinimos mencionando, ¿cierto? Jesús le dijo, me iré, y ellos se entristecieron y dijo, me iré igual. Entonces, ustedes tendrán al Espíritu, aprendan, oren, esperen, confíen, y la tristeza y el lamento se convertirá en gozo. Y bueno, aquí ya lo dice literalmente, si antes lo insinuaba. Versículo, mira lo que dice 15. No los quites del mundo, sino solamente guárdalos del mal. Por medio de su palabra, por medio de su espíritu, el Señor nos fortalece. Primero dice guárdalos. Y ahora no lo menciona explícitamente, pero lo da a entender. Fortalécelos, dales fuerzas para vivir en este mundo, pero a pesar del mundo, para vivir en el mundo con lo que eso implica. Versículo, mira lo que dice 14. El mundo los aborreció a ellos y a nosotros también, hermanos, nos aborrecerá, porque no compartimos la escala de valores, las costumbres, los usos. Porque hay una cosmovisión diferente en los que han creído y en los que no han creído. Exteriormente, corporalmente, somos muy parecidos y somos todos seres humanos. Pero los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, si vamos a ser amigos de Cristo, eso nos constituirá inexorablemente enemigos del mundo.